días, Dios los bendiga. Saludo con la paz del Señor. Estamos al día 23 de marzo. Estamos ya entre 8 y 9 días en esta cuarentena, buscando del Señor, buscando el rostro cada mañana. Y como estamos haciendo en este tiempo, meditando en el libro de Proverbios, y hoy vamos a comenzar el capítulo 16. Así que le animo a que tome sus notas, a que tome su Biblia. Les animo a que podamos juntos meditar en esta palabra. Los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios habla a través de proverbios, los proverbios de Salomón. Él escribe acerca de la importancia del consejo, la importancia de la sabiduría para la vida del hombre. Es un padre dando consejo a sus hijos. Y podemos ver también en estos capítulos anteriores cómo el necio rechaza constantemente la sabiduría. En este capítulo 16 habla acerca de la sabiduría en el liderazgo, en la vida del líder. Aquí el rey Salomón habla posiblemente acerca de su experiencia, acerca de lo que es ser rey y la necesidad de ser sabio para poder gobernar. Amén. Esa fue la petición que él tuvo a Dios cuando fue nombrado rey de Israel. Él no pidió riquezas, él no pidió fama, él no pidió que sus enemigos fueran postrados ante sus pies, sino lo que pidió fue sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan grande, tan numeroso. Amén. Así que podamos comenzar este capítulo 16, Proverbio 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aquí este verso bien podía resumirse como ese famoso dicho, refrán, que el hombre propone y Dios dispone. Esas disposiciones, esos planes del corazón y de la mente son del hombre en el sentido de que Dios le ha dotado de entendimiento. Dios no nos ha hecho robots. Dios nos permite pensar, meditar, tomar decisiones. Pero esas ideas, esos planes, esas conclusiones es para gobernar nuestras vidas. Amén. Entonces los planos son del hombre, pero la palabra, como dice aquí, la respuesta de la lengua es de Jehová. La palabra final la tiene Dios, la tiene el Señor. Y yo diría que la única respuesta la tiene Él. Amén. Verso 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Fíjense que casi siempre nos estamos justificando nosotros mismos y vemos nuestros propios caminos como puros, como limpios, como santos. ¿Cuántas veces quizás nos predicaron el evangelio o usted predica a alguien, le habla del Señor y mucha gente dice, no, yo soy bueno, no, yo no necesito del Señor? Mira que dice Lucas 16:15, vosotros sois que os lo justificáis, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nosotros somos los que nos justificamos, pero Dios conoce verdaderamente nuestros corazones. Así que por mucho que nosotros digamos que somos limpios, que tengamos una opinión muy buena de nosotros, realmente Dios sabe las motivaciones. Dios tiene esa balanza que pesa nuestras vidas. Es una balanza justa. Jehová pesa los espíritus. Jehová pone a prueba nuestra motivación, la motivación de nuestro corazón para hacer las cosas. Jeremías 7:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente. Escudriñar es profundizar. Dios escudriña nuestra mente, que prueba nuestro corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, por mucho que nosotros digamos qué bueno que somos la última Coca-Cola del mundo. Dios está probando
nuestro corazón y escudriña nuestra mente para darnos conforme es nuestro camino, conforme el fruto de nuestras obras. Verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras. Fíjate que dice tus obras, primero tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En Colosenses capítulo 3, verso 23, dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y es ahí donde vemos realmente una motivación correcta, hacer las cosas conforme para el Señor. Cuando aquí este versículo 3 de Proverbios, encomienda a Jehová tus obras, esta palabra encomendar es del hebreo galal, que significa confiar algo a alguien, hacer rodar, remover, hacer rodar hacia algo, removerlo, y en este caso es hacia Dios, es mover esa carga, mover ese proyecto, mover esa obra que estamos haciendo hacia el Señor. En Salmos capítulo 37, verso 5, un versículo similar a este proverbio es: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí podemos ver esta palabra encomendar, que significa hacer rodar. Imagínese un camello cargado hasta arriba del todo. Ese camello para poder aliviarle un poco la carga. Ese camello se arrodilla, ese camello comienza a rodar hacia un lado, a echarse hacia un lado. ¿Para qué? Para que esa carga comience a caer y poder ser aliviado, remover esa carga. Ahora mejor podemos entender cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Encomendar es descansar en el Señor. Encomendar es confiar en el Señor. Todas nuestras obras, todo aquello que vamos a hacer, todo aquello que estamos haciendo, dejárselo al Señor. Fíjate que normalmente tenemos planes y después se los entregamos a Dios. Pero este versículo primeramente nos está diciendo que debemos confiar nuestras obras a Dios y después nuestros planes. Si confiamos en nuestras obras, nuestros planes estarán en línea para ser afirmados por Dios. Por tanto, pon todo lo que hagas en manos de Dios y tus planes van a tener éxito. Pon primeramente tu vida, encomienda tu vida al Señor para que tus planes tengan éxito. Versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios es creador de todas las cosas, y todo lo que hizo lo hizo para Él mismo. Incluso al impío, incluso a Pazuzu, para ti también. Él ha fijado un destino y un propósito para cada cosa creada. Dios no hizo al hombre malo. Porque después de crear al hombre, podemos ver en Génesis 1:31, que cuando Dios terminó, dijo que era bueno en gran manera. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero fue el hombre el que decidió buscar la perversión. Fue el hombre el que buscó hallar su propia vida. Y fue una vida de pecado. Entonces llegará el día del juicio, el día malo, que dice este versículo, para aquellos que no se arrepientan. Así que te animo a que tomes en tu corazón, acepta en tu corazón al Señor, a Jesús, aquel que murió por tu vida. Pazuzu, Houdi, Oiram, Dios te ama, yo te amo, y tú necesitas de Jesús lo mismo que lo necesito de yo, lo mismo que lo necesito yo y todo lo que están en línea. Tú también necesitas del Señor, así que te animo a que aceptes a Cristo en tu corazón y hazlo Señor de tu vida, porque vendrá un día malo, vendrá el día de juicio. Amén. Versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente
no quedará impune. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra que encontramos aquí de Dios resiste, esta palabra resistir, es poner en contra, ponerse uno mismo en contra de algo. Y este es un término militar. Este es un término en poner en formación para la batalla en contra del enemigo. Y aquí podemos entonces entender de que Dios, que dice resiste a los soberbios, Dios pelea contra los soberbios. La soberbia nos hace despreciar y tratar duramente a los demás. Lucas 18:9 dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando acerca del fariseo y del publicano, el fariseo que estaba orando y se golpeaba el pecho y decía, gracias Señor porque no me has hecho un pecador como este. En cambio el publicano se arrodillaba, se humillaba delante del Señor y pedía perdón. Eso es lo que hace la soberbia. Nos hace tratar duramente a los demás. Los soberbios, dice este versículo, que no pueden tener éxito, no va a quedar impune, no pueden tener éxito contra Dios. En Génesis 11 tenemos el ejemplo de la Torre de Babel, donde todo el pueblo se unió en su soberbia porque querían tener un nombre, pero Dios los confundió. Nadie puede quedar impune. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Que podamos humillarnos delante de Dios cada día, para que Él sea el que, si Él quiere, en su eterna voluntad, seamos enaltecidos, seamos honrados. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La misericordia de Dios provocó el gran sacrificio de Jesús en la cruz. Y su verdad hizo necesario que esta expiación, que este precio, que este rescate, que esta entrega, de una manera que honrara la justicia de Dios. Proverbios 1:7 hemos aprendido que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor es de Dios. El temor a Dios es el fundamento de una vida que honra a Dios. Vivir en el temor de Dios es apartarse del mal. El temor de Dios rompe el pecado. El temor de Dios tiene el poder para romper el pecado en tu vida. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice en segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Y santidad sabemos que es apartarnos para Dios. Santidad sabemos que es consagrarnos enteramente para Dios. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Nuestra preocupación debe estar en agradar a Dios. No hay otra cosa que podamos hacer en nuestras vidas. Agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Él se ocupa de los demás. Si nosotros obramos, si nosotros, como dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios, si nosotros buscamos el reino de Dios, todas las demás cosas serán por añadidura. En el contexto está hablando del afán, en el contexto está hablando de ese afán de tener riqueza, de ese afán, no tanto de riqueza, sino de lo diario, del vestir, de la comida. Muchas veces nos afanamos por esos ataques del enemigo, nos afanamos por esa persecución, por esa acusación, quizá por nuestro pasado, de lo que hicimos o dejamos de hacer. En Génesis capítulo 32 vemos como Jacob tiene un encuentro con Dios ahí en Peniel. En el siguiente capítulo, capítulo 33, vemos como Jacob se presenta delante de su hermano Esaú y se
tiene un encuentro de paz. Dios puso paz entre ellos. Cuando buscamos a Dios, cuando nuestro camino es agradable a Dios, Él se encarga de poner en paz a nuestros enemigos. Amén. Verso 8. Dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Este versículo es bien fácil de entender, que no se puede acumular riquezas por medios ilegales. Más vale tener poco, pero que se ha ganado legalmente, que tener mucho, pero ganado ilegalmente. Verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bien, se parece este versículo al versículo número 1 que hemos estado mirando anteriormente, donde planificamos lo que podemos y debemos hacer, pero nunca debemos pensar que nuestra capacidad de planificar nuestros pasos nos hace señores de nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Cristo, nuestra vida le pertenece a Dios. Dios es el que dirige nuestros pasos. Y cada plan que hagamos debe ser llevado a cabo con humildad delante del Señor y rendirnos a su voluntad. Es declarar que Dios es absolutamente soberano de nuestras vidas. Él es nuestro Rey. Por tanto, Jehová endereza tus pasos. Nosotros pensamos nuestros caminos, podemos tomar decisiones, pero Él es el que va a enderezar nuestros pasos. Verso 10. Oráculo hay en los labios del rey. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio se prevaricará, en juicio no prevaricará su boca. El oráculo es esa palabra que Dios dirige a los hombres. Bien puede ser directamente a través de intermediarios. O bien, como antiguamente muchos hacían, tiraban unas piedras o tiraban cualquier objeto para que pudieran leer lo que esos dioses supuestamente les decían. Ese oráculo de Dios eran los sacerdotes, el oráculo de Dios en aquel tiempo eran los reyes y los gobernantes. Dios hablaba a los hombres a través de intermediarios. Entonces el oráculo es una guía sabia, es la sabiduría que debería estar en los labios del rey, en los labios del líder. En Romanos capítulo 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido esas autoridades. Entonces el rey debe reconocer esa gran responsabilidad que tiene. Debe evitar dar un juicio falso, debe evitar prevaricar con su boca o equivocarse en lo que hace. En la vida del líder tiene que haber mucho temor a la hora de tomar una decisión, a la hora de hablar, a la hora de declarar. Tiene que tener mucha sabiduría de parte de Dios. Hoy en día ese proverbio se puede aplicar a todas las personas que están en autoridad, aquellas personas que son establecidas por Dios y tienen autoridad delegada por Él. Debemos respetarlos y someternos a ellos en todo. Escuche, esto es muy importante. Someternos, respetarlos en todo lo que no atente contra la palabra de Dios. En todo lo que no vaya en contra de la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo en Romanos, no, en Hechos, capítulo 5, verso 29. En el contexto es que los apóstoles fueron apresados, fueron latigados porque estaban predicando la palabra. Los religiosos no querían que predicaran, pero ellos siguieron predicando, lo volvieron a coger otra vez a apresar. Y le dijeron, oye, no, dijimos que no tenían que estar predicando a ese Jesús. Entonces los apóstoles, Pedro y los demás apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces las personas en autoridad deben ser muy cuidadosas en las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque un día van a tener que dar cuentas a Dios. Asimismo, un padre es autoridad y un padre va a tener que dar cuentas de sus hijos a Dios. Amén. Verso 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios aborrece la deshonestidad de los comerciantes. En el trato hacia sus clientes, es algo que ofende grandemente a Dios. El robo, el engañar en las pesas y balanzas. ¿Se acuerdan? Anteriormente habían las balanzas donde comenzaban a poner unos bloques de metal para poder pesar, y esas son las pesas, esas son las balanzas. Entonces, esa honestidad que tenemos que entender como un actuar correcto, una transparencia, y sobre todo en el contexto de este versículo, una transparencia en los negocios. Dios conoce sus pesas. Entonces vamos a ser pesados por la balanza de Dios, por nuestra honestidad. Hace tiempo leí una historia acerca de la honestidad. Habla de un rey que tenía una hija y había príncipes que pretendían casarse con ella. Entonces el rey, para poder escoger al marido, al esposo, al que fuese el futuro rey de ese reino, entonces tomó a todos los príncipes y le dio una semilla. Y le dijo que dentro de 6 meses deberían volver con esa semilla, con la flor de esa semilla en una maceta. Entonces esos príncipes se fueron a sus casas y comenzaron a plantar esa semilla, a regarla, y a los 6 meses, a cabo de 6 meses, comenzaron a florecer, comenzaron a traer esas semillas florecidas, y presentaron todos los príncipes menos uno. Uno incluso no quería ni presentarse, pero su madre le insistía, vaya, su padre insistía, vaya y preséntese delante del rey, no deshonra al rey. Todos llegaron con su maceta, con su flor bonita, su flor recién florecida, hermosa, abierta. Y llegó este hombre, este príncipe, con una maceta completamente vacía. La historia dice que este rey había dado semillas que no eran fértiles, semillas infructuosas, y que todos habían hecho trampas menos este hombre. Por tanto, este hombre fue el que se casó con la hija del rey. Eso habla de honestidad, eso habla de obrar, de actuar rectamente en nuestras vidas. Debemos ser honestos delante de Dios y delante de las personas, honestos en nuestros negocios, honestos en nuestro trato, honestos primeramente con nosotros mismos y con Dios. Amén. Verso 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Entonces, hacer lo que no es justo es malo para todos, pero en un rey, en un líder, aún todavía es aberrante, es abominación. Algunos piensan que porque alguien es un rey o un líder, todo lo que hacen está justificado. No, eso no es verdad. Todo va a ser pesado en la balanza del Señor, como hemos visto anteriormente. Entonces, no todo está justificado. Cualquier persona en autoridad que ejerce su mandato con justicia, aquella persona que tiene un puesto de autoridad y ejerce esa autoridad con justicia, con humildad, esa persona se va a mantener en el liderazgo, se va a mantener en el cargo. Esto lo podemos ver en muchas veces los presidentes del gobierno, cómo se van cambiando constantemente, muchas veces por no ser honestos, por entrar en un tiempo de corrupción, entrar en ese trato de prevaricar a favor, hacer favores, y es descubierto, y por tanto tienen que dejar el cargo, tienen que dejar el lugar de presidente antes de tiempo, antes de terminar su mandato. Entonces, hacer impiedad para Dios es abominación. Pero aquel que hace las cosas correctas, ese va a permanecer en ese cargo. Amén. Verso 13 dice: los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. En
En esas posiciones de autoridad es importante para los líderes escuchar a aquellos que hablan con honestidad y sabiduría. Encuentran deleite en los labios justos. Proverbios 11:14 vimos anteriormente que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde hay multitud de consejeros hay seguridad. Es por eso que necesitamos adquirir el consejo. No podemos estar rechazando el consejo de los demás. Tenemos que escucharlos, tenemos que estar atentos, porque esos consejos van a traer seguridad a todo aquello que emprendamos, va a traer seguridad a nuestras vidas. Siempre es importante para esos líderes escuchar la verdad de los demás y no solamente la adoración. No solamente escuchar lo que uno quiere. Habrá cosas que tengamos que escuchar que no nos guste, que no nos agrade. ¿Por qué? Porque eso es corrección. Y la corrección hemos estado viendo en estos capítulos anteriores que es necesaria para nuestras vidas, porque esa corrección nos va a llevar al camino correcto. Verso 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Cuando una persona en autoridad, como un rey o un líder, en este caso en el contexto que estamos hablando, se enfada con justicia, al que ha provocado ese problema tiene problemas, valga la redundancia. Un serio problema tiene aquel que cometió la falta. La ira del rey es mensajero de muerte. En cambio, el hombre sabio la evitará. El hombre que es sabio va a evitar provocar a ira a la persona de autoridad. Esto lo podemos ver más claramente en Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Nehemías, cuando se enteró del estado de Jerusalén, del estado de Israel, conocemos en el capítulo 1 cómo él rasgó sus vestiduras, se puso en ayuno, en oración, clamó, lloró, gimió. Y como era copero, tenía temor porque su rostro estaba triste y vemos que cuando el rey ve esa tristeza en su rostro le pregunta qué le pasaba y dice que él tuvo temor. ¿Por qué? Porque delante del rey no podía estar nadie que no tuviera un rostro alegre. Nadie podía estar amargado delante del rey. Entonces, tener un rostro amargado era provocar la ira del rey y por tanto podía costarle la vida. Entonces, aquel hombre que es sabio no va a provocar a ira a la persona de autoridad. Esto también podemos verlo en el contexto actual, como nosotros, si provocamos a ira a nuestros jefes, pues posiblemente nos cueste más que un disgusto, incluso el despido. Entonces, si somos sabios, vamos a hacer las cosas correctas. Si somos sabios, no vamos a provocar el enfado, la ira de aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros. Amén. Terminamos acá, dejamos para mañana el versículo 15. Terminamos aquí. Agradecerles a ustedes que están en línea, hermanos, aquellos que nos están escuchando. Gracias por estar aquí en este tiempo de fruto fiel. Seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos buscando de la presencia de Dios, seguimos escudriñando la Escritura. Aprovechemos al máximo el tiempo. Han dicho las noticias de que la cuarentena se va a alargar hasta después de Semana Santa. Así que nos queda un largo periodo para estar meditando en el Señor. Aprovechemos el tiempo al máximo. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Los amo con el amor del Señor. Les echamos de menos. Reciban un abrazo y un beso en el corazón de parte de la pastora Angie. Nos vemos mañana. Gracias. Shalom.